quien debió de pedir el permiso ha sido, digamos, el medio de comunicación, ¿no? Ya. Sin perjuicio de eso, yo lo conozco al presidente Castillo y tengo la seguridad, ¿no?, que acá no ha habido mala fe. Doctor Ayala, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, Pedro. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación de estos momentos del expresidente? Mire, yo estoy revisando, ¿no?, la información que ha salido del INPE y también de este medio, ¿no?, internacional. Pero tiene una cosa, quien debe pedir permiso no es el interno, porque el interno está detenido, está preso. Quien debe de pedir permiso es el medio de comunicación. Ahora, por otro lado, veo, ¿no?, de que quede mal va, ¿no?, que él haya respondido a algunas preguntas, ¿no?, que son verdad, ¿no?, como que no se le ha respetado el debido proceso, Ya. como que él técnicamente vendría todavía a ser presidente de la República, ¿no?, porque la resolución legislativa que declara la vacancia del presidente Castillo es nula, porque no ha habido debido proceso, no ha habido derecho de defensa, ¿no? Y una resolución que es nula no es convalidable, ¿no? Claro, es nula Técnicamente, ¿no? es nula la interpretación que tienen ustedes. Sin embargo, en lo que dice el derecho, ¿no? en lo que pasa con torno al INPE, ¿cómo van a responder ustedes a este proceso de sanción que está en contra del presidente, el expresidente? Bueno, como le dije hace un momento, ¿no?, quien debió de pedir el permiso no es el recluso, no es el interno, porque está justamente privado de la libertad, ¿no? Quien debió de pedir el permiso ha sido, digamos, el medio de comunicación, ¿no? Ya. Sin perjuicio de eso, yo lo conozco al presidente Castillo y tengo la seguridad, ¿no?, que acá no ha habido mala fe, ¿no? Ya. Ahora he escuchado que el congresista de Fuerza Popular, ¿no?, Héctor Ventura. ahora se escandaliza, pero todos sabemos también que el vecino del presidente Castillo es el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Y nadie dice, cuando él tenía un locutorio de teléfono allí al costado de su celda y llamaba a las radios, ¿no?, para dar entrevista, nadie dice de eso, ¿no? Ya, Entonces también hay que ser ponderado. Pero, ¿no? doctor Ayala, usted recuerda que cuando Fujimori hizo eso, también el INPE lo sancionó y lo mantuvo No, incomunicado. que se investigue. No, pero doctor sino Ayala, que digo, los fujimoristas no sí. recuerdan eso es lo que, Sí, lo que estoy diciendo. entiendo lo que usted nos quiere decir, pero pongamos el tema en el contexto correcto. Entiendo que usted tiene una defensa legal y política al expresidente Castillo, pero también hablemos en el tema de Fujimori. Cuando a Fujimori se le sancionó, se le privó incluso de comunicación, se le quitó el teléfono a Fujimori. No es que el tema quedó en el olvido y que nadie dice nada. El presidente Castillo no tiene ni teléfono, eso yo me voy, ¿no? Ahora, los temas son diferentes, ¿no? Una persona llamaba a los medios de comunicación, en este caso el medio de comunicación ha ingresado al INPE, ¿no? Entiendo de que el personal del INPE es quien debe de fiscalizar eso, ¿no? Sin perjuicio de todo eso, como vuelvo a decir, yo tengo la seguridad de que no ha habido mala intención. Ya. Si es que ha habido alguna infracción, que eso se va a determinar en la investigación, se tendrá que corregir, ¿no? ¿Está aislado el expresidente Castillo? ¿Está aislado? Bueno, se entiende que está aislado porque es el único interno, ¿no?, en esa área, ¿no? O sea, no hay más internos. El expresidente Fujimori está al otro lado, ¿no? Y no se pueden ver, ¿no? Prácticamente está solo, ¿no? ¿No tiene comunicación alguna? No. Solamente cuando va a la visita, ¿no?, cuando van los abogados, ¿no? Pero no hay, digamos, medio de comunicación, ¿no? Es por eso que el presidente Castillo estaba pidiendo, ¿no?, que se le ponga un teléfono para que él pueda llamar a sus padres, ¿no?, a sus papás, a su mamá, en una hora determinada, ¿no?, y con presencia, ¿no?, del personal del INPE, lo cual es humano, ¿no? El hecho de que uno esté privado de su libertad sin sentencia no quiere decir, pues, que se le va a restringir sus derechos, ¿no? Hoy día mismo he visto que este mismo medio de comunicación a nivel mundial está diciendo de que en el Perú se ha hecho un escándalo porque el presidente ha dado una entrevista, ¿no?, y lo cual todos sabemos que nosotros somos parte, ¿no?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí garantizan, pues, ¿no?, los derechos de todo ser humano, ¿no?, que Ya, nadie puede ser prohibido. Y el hecho entonces de que el presidente haya dado entrevista a un medio internacional, aunque no tenga la autorización del INPE por un tema directoral o administrativo, garantiza entonces que no está privado de su libertad, privado de sus derechos en cuanto a su expresión, tampoco está aislado, tampoco está siendo maltratado ni nada. Pero justamente en este caso no sé por qué viene a ser el escándalo, ¿no?, de que por la autorización. Ahora, como vuelvo a decir, quien pide la autorización es el medio de comunicación. Él está detenido. Pero ¿cómo se podría, doctor Ayala, cómo se podría definir que está aislado el presidente si da entrevistas y recibe visitas? No. Usted me dijo que estaba aislado en el sentido de que él está solo, ¿no? Él está solo, ¿no? Si nos vamos ya de manera concreta, yo lo entendí de esa forma,
él está solo en un área, no hay otra persona, ¿no? Si se refiere a eso, ¿no? Y cuando se decimos que está incomunicado, yo me referí al hecho de que sí no tiene comunicación con nadie, de que está aislado. Claro, cuando está solo, ¿con quién va a hablar? Bueno, al menos que vaya a la tiene visita. Visitas. Claro, cuando ¿Cuántas va a la personas visita, al día lo visitan? He leído en el INPE que son, creo, como máximo 5 personas al día, ¿no? Como máximo, ¿no? Ya, pero no tiene quiere visitas. decir que, no quiere, claro, no quiere decir que va a haber 5, sino ese es el máximo, ¿no? Puede haber una persona, 2 personas, ¿no? Ya puedo salvar a la distancia la condición del presidente, mi persona, pero yo estoy en libertad, pero a mí no me visita nadie. Al presidente le visitan 5 personas al día, entre dirigentes, entre familiares. O sea, que tiene comunicación con alguien, tiene en cierto modo con las personas que social. le van a visitar, y tengo entendido que eso también el INPE hace un filtro, no es que vaya cualquier persona, ¿no? Y va a ingresar, ¿no? Tiene que el INPE hacer un filtro. Yo entiendo también, por eso le digo hace un momento, ¿no? Quien debió pedir autorización no ha sido el presidente Castillo, sino debió ser el medio de comunicación. Y por último, lo que él ha dicho, no ha dicho nada que esté fuera de la realidad, ¿no? Ha sido privado de su derecho de defensa en la 4ª vacancia que se le hizo el día 7 de diciembre. Eso es de público conocimiento. Justamente hay una acción de amparo también en ese sentido, que estoy seguro que el Poder Judicial como tercer poder, como digamos, ¿no? Un equilibrio de poderes, tiene que dar razón, ¿no? Porque acá, como dije la otra vez, el hecho de que se le esté imputando no un delito no quiere decir pues, que él no tenga derecho a defenderse, ¿no? O que no se le deba brindar el debido proceso, ¿no? Claro, y el debido proceso lo está siguiendo en estos momentos en el fuero judicial ordinario. Sin embargo... Pero no se lo dio en el fuero parlamentario. Los penalistas que hemos consultado sobre ese tema, justamente porque también sí, yo entiendo perfectamente. Los penalistas que hemos consultado en ese tema nos han explicado que sobre el tema del que es presidente Castillo, pesa un tema de flagrancia. Por eso el Parlamento actuó de esa forma, de manera célere. Es muy diferente a lo que sucedió con el tema de los exministros que están siendo procesados y que va a depender del Congreso que le levanten el fuero correspondiente. Claro. Lo que pasa es que ahí hay un error. Es verdad que es flagrancia y de repente es verdad, ¿no? Que un presidente, un congresista que esté llevando droga en el aeropuerto, por más que sea presidente, por más que sea congresista, debe ser detenido en su momento. De eso eso no está en discusión. Lo que acá está en discusión es que para vacarlo como presidente de la República hubo una 4ª vacancia. Y pero esa 4ª vacancia no tiene partida de nacimiento porque no hay moción de orden del día con esa causal nueva de la supuesta disolución. Y aparte de eso, no se le citó al presidente para que dé su descargo. Entonces, por el tema de flagrancia en el cual le habrían ocurrido los hechos, inmediatamente el Congreso actuó de manera célere y lo vacó. Pero se necesitaba 104 votos. Si vamos en ese término, el mismo reglamento indica claramente, ¿no? En su artículo 89A, inciso C, que tiene que ser 104 votos, la 4ª, 5ª partes de los congresistas, que son 130, y llegaron solamente a 101. O sea, por donde se vea, es nula. Y yo se lo estoy diciendo porque no es que sea loco, es una persona leída, ¿no? ¿Y los demás abogados que responden de forma distinta no son leídos? Es que ellos están yendo por el tema de detención. O sea, por la detención está bien, por la detención, como dije hace un momento, ¿no? Un congresista, un presidente, quien sea, ¿no? que comete un delito, por la flagrancia puede ser detenido en su momento. Pero también lo que dice la norma es que al momento que sea detenido se lo lleva al Parlamento para levantarle ahí, digamos, ¿no? El fuero, ¿no? La inmunidad, ¿no? Pero otra cosa es la vacancia, son 2 cosas diferentes. En estos momentos, Castillo no es presidente, pero ¿por qué usted insiste en presentar un recurso ante el Poder Judicial para que le devuelvan la presidencia? Yo le digo una cosa. Es que, Pedro, tiene una cosa, mira, vivimos en un Estado de Derecho, somos un Estado que somos parte de una comunidad internacional, hemos firmado la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué dice eso? Que todo ser humano, como dije la otra vez, ¿no? Yéndome al extremo hasta el diablo, ¿no? Merece el debido proceso. Si no hay debido proceso, es nulo. Quiere decir, ¿no? Que uno, al haberse llevado a la 4ª vacancia, porque es una 4ª vacancia, el día 7 de diciembre, sin que exista moción de día, o sea, sin que exista partida de nacimiento, esa vacancia salió prácticamente del aire. 2, se debió en todo caso llamar al presidente y darle su derecho a la defensa, que es el debido proceso. Tampoco, vayamos a que eso no resistía más y en el momento se debía levantar, se debía vacar, 104 votos, que tampoco se llegó. Entonces quiere decir que esa resolución legislativa ante los ojos de la justicia, del ámbito jurídico, del ámbito constitucional es nula. Y ojo que ese es el argumento legal que tiene usted, que tiene que estar debatiendo el Poder Judicial. Hay un congresista, Wilson Soto, si no me equivoco, quien está pidiendo que se le cite al presidente para que haga el descargo.
Ahora, pero eso ya es tardío. O sea, una resolución nula, un acto nulo, no es convalidable. La encarcelación del presidente también, el expresidente, corresponde al tema de la flagrancia y que por lo tanto quería fugarse y da la razón a la prisión preventiva en su contra. Pero son dos temas diferentes. Sí, son temas diferentes. Pero Castillo, ¿quiso fugarse o no? Uno es vacancia y otro es el levantamiento del fuero. Sí, ese tema sí. En el tema de vacancia sé cuál es la postura que tienen ustedes. Ya. Pero en el tema de la prisión preventiva, ¿está de acuerdo con usted con la decisión del Poder Judicial? Lo que se debió de hacer ahí también ha habido una vulneración, y lo que dice el reglamento, dice la Constitución, es cuando un aforado, sea un ministro, sea un congresista, sea un presidente de la República, comete un presunto delito. Por eso en este lado yo me voy al extremo, un presidente sacando en un maletín droga por el aeropuerto Jorge Chávez. Es descubierto. Quiso fugarse. Ya, es descubierto en ese momento, lo que sea. El tema es concreto, quiso fugarse. Mató a una persona, sacó lo que sea, pero tomó frente a un supuesto delito. Ya. Se le tiene que detener. Ya, lo detuvieron. Ya, escuchen. Se le tiene que detener por la flagrancia. Ya. Lo detuvieron. Pero lo que dice la norma es que esa persona tiene que ser puesto a disposición del Congreso para levantarle ahí el fuero. Y lo detuvieron en la flagrancia, lo llevaron a la dependencia policial correspondiente, llegó la fiscalía. Para levantarlo pero ¿para qué le vas a llevar al Parlamento? Es que eso es lo que dice el reglamento. Eso es lo que está en debate en todo caso, ¿no? En el tema de libertad. Hay fueros que se levantan que no necesitan la presencia del investigado. Sí, pero el reglamento dice eso, porque hay que poner a disposición del Parlamento al aforado. Pero como dije, no, eso está en discusión, ese es un argumento del tema de libertad, el cual yo no lo estoy viendo, eso lo están viendo los abogados penalistas. Otro argumento es el tema, ¿no?, de que golpe de Estado, dice, ¿no?, que levantarse en armas. Usted es una persona muy leída. No se dio, ¿no? Usted no dice que es una persona muy leída. Sin embargo, le insisto, doctor Ayala, ¿la detención entonces, la prisión preventiva, es válida porque intentó fugarse? Está cuestionada. Porque no se cumplieron... Amparados en la ley. Pero no se cumplieron, digamos, ¿no?, el debido proceso en sede, ¿no?, del procedimiento, ¿no?, que debió ser puesto en el Parlamento para levantar el fuero, ¿no? Ese es uno, y también está, digamos, cuestionado, yo no estoy viendo ese tema, como le dije, ¿no?, en el tema de tipicidad, ¿no? El delito no es de levantarse en armas y nadie se levantó en armas. Doctor Ayala, un discurso que dio en su momento. Vamos a la pausa, luego seguimos conversando, ¿le parece? Claro. Por favor, vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando con uno de los abogados del expresidente de la República, Pedro Castillo, Walter Ayala, que se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Exitosa. Volvemos. Uno de los abogados del expresidente de la República, Pedro Castillo. Yo quiero regresar un poco, doctor Ayala, a este tema que están manejando ustedes de restituir en la presidencia a Pedro Castillo. Perdón el término que voy a utilizar, pero ¿no es un abuso a la inteligencia del peruano pretender devolver la presidencia a alguien que intentó dar un golpe de Estado? Si hablamos de golpe de Estado, el Parlamento, ¿cuántos golpes de Estado se ha dado hasta el momento? ¿Usted piensa que señor... Técnicamente ninguno. Yo no conozco al señor Martín Vizcarra, pero lo que pasó con Martín Vizcarra fue un golpe de Estado parlamentario. Lo que se quiso hacer con el presidente Castillo son cuatro procesos de vacancia. En el tema de Vizcarra había fundamento suficiente para que le den la incapacidad moral. Yo leí una cosa, ¿qué dijo? O sea, el Ministerio Público soltó por ahí una información, dijeron no de que había habido corrupción, Vizcarra sigue en libertad. El proceso, ¿qué pasó con los colaboradores eficaces? Hasta el momento no sabemos. Es que la lentitud del proceso de la investigación fiscal no exime de responsabilidad política o la legal en caso se podría descubrir la misma. No, pero yo estoy hablando de una Sin cosa... embargo, la pregunta es, ¿no es insultar la inteligencia del peruano, doctor Ayala, insistir que el Poder Judicial restituya en la presidencia a un golpista? Es lo que corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se lo ha vacado respetando el debido proceso. Pero quiso dar un golpe de Estado, leyó un comunicado, mensaje a la nación. ¿Cómo se le puede devolver la presidencia a un golpista? El golpista ha sido Castillo, no el Congreso. Lo que yo estoy respondiéndote es lo que dice la Constitución. Entonces no respetemos la Constitución, lo que dice el reglamento del Congreso. Entonces, no respetemos el reglamento, lo que dice la Convención Americana. Y la Constitución dice que el presidente que impide la reunión del Congreso es vacado. Dice la Constitución. ¿Castillo ha impedido eso? Al momento que disuelve el Parlamento, no lo hace. ¿Hay decreto supremo? No hay decreto supremo. Él leyó un documento. Ahora, eso está en investigación. ¿Y eso qué es? Claro, que ha habido una infracción. O sea, él podría leer 100 veces una disolución del Congreso. O sea, yo no digo que esté excelente lo que él ha dicho. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo digo una cosa es que si se lo quiso vacar, se le debió de vacar respetando el debido proceso. Nosotros vivimos en una democracia, vivimos en una dictadura. Ya, esa es una cosa. ¿Y lo que quiso hacer Castillo no es dictadura?
Lo que quiso hacer, claro, lo que quiso hacer estará mal, pero que se investigue también. Pero es dictadura. Entonces él quiso ser dictador también. Yo no he dicho que es dictadura, sino lo que leyó el señor Pedro Castillo estuvo mal. Nadie dice que estuvo bien. Nadie le aplaude. Además, yo no lo estoy defendiendo en su discurso. Pero ha sido un golpista. Lo que yo estoy defendiendo, y usted defiende un golpista en estos momentos. No, yo estoy defendiendo un golpista. ¿Dónde está el documento que dice el señor es golpista? El judicial. Leyó el mensaje a la nación disponiendo que si las Fuerzas Armadas, doctor Ayala, le hubieran respaldado, se habría consumado el golpe, pero las Fuerzas Armadas le dieron la espalda. Lo que yo pienso, ese es mi parecer, y al señor Pedro Castillo se le estuvo dando un golpe de Estado en el Parlamento, y lo que él quiso en su desesperación fue de repente bloquear eso, ¿no? Ahora, que estuvo mal, estuvo mal. ¿Quién le quiso dar el golpe de Estado en el Parlamento? ¿Con qué le quiso dar el golpe de Estado? Con la figura de la vacancia presidencial. Pero había elementos políticos para que lo vaquen. Pero los elementos políticos para que lo vaquen por incapacidad moral habían. Los votos no habían. Escuche, es que una cosa, es que ese también es un tema, mire, son 200 años de república. Primera vez en el tema de Vizcarra que se utilizó esa figura de vacancia presidencial. Ahora también con el señor Castillo también. A Fujimori se lo votó por incapacidad moral. Pero fue el tema que él ya cometió una infracción del 117 porque él abandonó el país. Renunció a la presidencia y lo vacaron. No aceptaron la renuncia y lo vacaron por incapacidad moral de Fujimori. Bueno, pero él cometió una infracción del 117. Ahora le digo una cosa, ¿no? El hecho, como le dije hace un momento, ¿no? De que se haya actuado mal en esta oportunidad o en otra oportunidad no quiere decir que se va a seguir actuando mal, ¿no? Acá sabe cuál es el error, que el Parlamento tiene mucho poder. Y el poder concentrado es malo, y eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. Y Castillo quiso el poder absoluto. Lo que hizo Castillo está mal, yo no lo estoy defendiendo ahí. Lo que yo estoy defendiendo es que él se le debió de vacar o se le debió de iniciar el procedimiento de denuncia constitucional respetando el reglamento del Congreso, respetando la Constitución y también la Convención. Yo le llevo la entrevista a la discusión política, que es por donde estamos yendo en estos momentos, más allá de lo legal. Es que lo político no escapa del debido proceso. Sí, es cierto, pero en lo político, ¿cómo se puede exigir? A ver, perdone que le diga así, ¿con qué moral se puede exigir desde la posición de Pedro Castillo que respeten el debido proceso si él ha violado la Constitución? ¿Cómo puede decir, me violan el debido proceso, no han aprobado con los votos suficientes, no hay el debido proceso para que me levanten el fuero, no presentaron moción? No primero la Constitución ha sido el Parlamento. No, pero si el presidente rompiendo el equilibrio de poderes. No cerró. El presidente él le dio un comunicado, lo cual está mal. Disolvió el Congreso. Lo cual causa infracción constitucional. Dispuso reorganización del Ministerio Público, cierre del Poder Judicial, de la Junta Nacional de Justicia. Dispuso varias acciones. Eso está mal. Yo no pisó la Constitución. ¿Cómo un golpista puede exigir debido proceso si él viola la Constitución? Yo le hago una pregunta. Nadie merece, un golpista, un ciudadano que cometió un delito, un supuesto delito, no merece el debido proceso. Usted me está diciendo eso. ¿Y el golpista que reconoce usted que es golpista, Pedro Castillo? Yo no reconocí. Lo acabo de decir. No. Poniéndome en sus palabras de usted. Ya. O sea, una persona porque es acusada de golpista no merece el debido proceso. ¿Y el Perú no merece respeto? Todo el Perú, pero como le estoy diciendo una cosa, acá el problema de fondo es que el Parlamento tiene mucho poder y esto nos demostró la historia. ¿Qué pasó en Francia en el año 1789 con la Revolución Francesa? Justamente se hizo porque el monarca, el rey, tenía demasiado poder y el poder en un solo hombre se corrompe. Entonces fue ahí que se creó la Constitución. ¿Qué quiso hacer Pedro Castillo? Quiso tener todo el poder, doctor Ayala. 1791, ahí donde se crean los tres poderes del Estado. Entonces, ahí el error fue darle más peso al Parlamento, porque si el Parlamento era ley y todo el mundo tenía que cumplirle. Ese modelo fue que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial y nos llevó a más de 60 millones de muertos. Es por eso cuando hubo en la ONU, ¿no? En la OEA, la reunión de los estados de todo el mundo, es que se indica, ¿no? cuál fue el error, y el error fue darle mucho poder al Parlamento. Es por eso que se crea una nueva etapa, ¿no? El Estado de Derecho Constitucional, donde cada poder es igual al otro, donde todos tienen el mismo peso. El equilibrio de poderes, claro. Pero Pedro Castillo violó ese equilibrio de poderes. En su desesperación quiso hacer lo que estaba haciendo el Parlamento. Yo no estoy justificando, lo que yo estoy diciendo es que se respete el debido proceso. Por eso puse como ejemplo a un asesino, hasta estos miserables que han matado a esta familia San Miguel, hasta esos miserables merecen el debido proceso. Yo le pregunto algo, usted es abogado. Si un padre de familia no tiene que comer, va y mata a alguien robándole algo, ¿se justifica lo que ha hecho? Eso está haciendo usted.
No, es que no me Pedro, entiende. es que si usted justifica que porque le querían vacar, Ya. que en la desesperación de Castillo, por eso hizo eso, Eso o sea, es- ¿se justifica lo que hizo Castillo se por su justifica, desesperación? No se justifica, usted no me entiende. Le estoy Lo que entendiendo debió de hacer, perfectamente. lo que debió hacer el Parlamento es vacarlo o hacerle la denuncia constitucional respetando el reglamento, respetando la Constitución. No lo Pero hizo. lo que hizo O sea, el Congreso, doctor si Ayala, dicen que Pedro Castillo doctor pisó, Ayala. y pisó la Constitución, también le han hecho lo mismo el Parlamento. Sí, pero usted que nos dice que es una persona muy leída, y yo considero que es así, lo entrevisté en muchas No, ocasiones y yo le cuando estaba en estoy, el yo, Colegio de yo le Abogados, estoy diciendo pero con normas. si yo no entonces, estoy inventando lo que le estoy diciendo en estos momentos. entonces, Esto como fundamento de la Constitución sí, y el reglamento. claro, pero si Castillo hizo lo que hizo, entonces el Congreso de la República, ¿por qué tendríamos que juzgarlo en la misma condición política que usted está teniendo en este momento como víctima Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo, reitero, terminó siendo golpista y en este momento lucha por su libertad. ¿Usted considera que el Poder Judicial, para terminar, doctor Ayala, el Poder Judicial le va a dar la razón en este pedido que está haciendo para que le restituyan en la presidencia? Lo que yo pienso, y estoy seguro, de que esa resolución legislativa es nula, porque no tiene pie ni cabeza. Ya. Nació de la ignorancia jurídica del Congreso. Ahora, lo que se está pidiendo es que si se lo va, digamos, a seguir un procedimiento de vacancia al señor Pedro Castillo, que se lleve respetando el debido proceso. Ya. Eso, ojo que es un pedido, está fundamentado, y no lo digo yo, lo dice el mismo Tribunal Constitucional, en el caso de Alan García contra la media comisión, el mismo Tribunal Constitucional en el caso de Toledo Manrique contra el Ya. Congreso, justamente porque no se respetó el debido proceso. Lo dice inclusive, ¿no? En las Ya. demandas ahora Que han se hecho respete contra el la Defensoría debido, sí, la- que se la respete comisión, el debido proceso para alguien que no respetó el debido proceso Es que constitucional no para debemos decirle al es que Parlamento. No debemos de actuar. O sea, si alguien mata, vamos a ir a matarlo también. Eso se llama anarquía. Hay que procesarlo respetando el debido proceso. Es como un ejemplo en estos momentos Sí. de repente. Supongamos que usted y yo estamos acá y viene un trabajador y se roba su celular. Y hay una grabación donde efectivamente está robando el celular. El día de mañana lo despiden sin que medie el proceso. No, pues Ya. se roba, es un ladrón. Pero eso no dice la ley. La ley dice que hay que tomarle su descargo. Pero hay la prueba de que se Claro, robó mi pero hay que celular. tomarle su descargo. Y por lo tanto, Y ya sí. que en el Poder Judicial se Sí, entienda. pero hay que tomarle su Bien. si no sería un despido arbitrario. Todo Bien, ser humano, doctor. toda persona, si ha cometido un delito, merece el derecho a un debido Ya, proceso, yo- el derecho yo a le la pregunto defensa. Eso es algo. lo que se está, Yo le eso es lo que se está, Sí, digamos, no doctor exigiendo Ayala, al yo Poder le pregunto Judicial. algo. ¿Quién le paga a usted los honorarios por la defensa de Castillo? Hasta ahorita ¿Y no qui- me y han pagado qui- ni un solo. No le pagan ni un No, solo. no han pagado ni un solo. ¿Pero quién le va a pagar? Exitosa. Bueno, yo le digo una cosa. Yo le fui a visitar al presidente Castillo, me preguntó cuál era mi posición jurídica respecto al procedimiento de vacancia. Yo le dije que ha sido mal llevado. Ya. Entonces me dijo, doctor, ¿usted me puede asegurar? Claro, con mucho gusto, presidente. Le dije, "No". Y yo le hice la acción de amparo y la medida cautelar. Sí, pero gratis. No me ha pagado nada hasta el momento. Pero le va a pagar. Entiendo que tiene que ¿Le ha pagar. dicho que le va a pagar? Sí me dijo que me iba a pagar. Pero hasta el momento no me pagó. Yo ¿Y preferiría evitar- quién va a pagar los yo- honorarios yo de los abogados preferiría- internacionales que ha contratado Bueno, el presidente? Yo no Expresidente. sé, pero sí le digo una cosa, hay muchas personas que lo hacen no de manera voluntaria y lo hacen con bastante convicción. ¿Y usted cree que abogado argentino que ha estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a venir gratis? Hay que preguntarle. Hay que preguntarle. Yo no soy... Si podría decirle el micrófono, que no le escuchamos mucho. Está muy lejos del micrófono. Ya, lo que le digo una cosa es que hay muchas personas que tienen la convicción Ya. de llevarle un proceso al señor Pedro Castillo. En este caso, estamos hablando creo de Zaffaroni, ¿no? Que, Sí. Ya, yo no Eugenio sé, ¿no? Zaffaroni. Yo no sé si él está cobrando o no está cobrando, no sé la verdad, pero lo que sí le digo una cosa es que hay muchas personas que le están apoyando. Yo personalmente cuando he ido, ¿no?, al penal he visto señoras Ya. con sus banderitas ahí, ¿no? Sí, pero llorando. las señoras no van a Pero yo pagarle le digo al una cosa, abogado, no, pero pues. yo me voy al tema de que hay personas, así como hay personas que no apoyan al señor Castillo, hay personas que lo están apoyando. Y yo solamente para terminar, te digo, Pedro, yo vengo acá solamente a pedir que se respete la Constitución. Si tanto nos regamos las vestiduras que se ha vulnerado la Constitución, entonces no hagamos lo mismo, pues, ¿no? El Parlamento lo ha vulnerado. Y por último, será el Poder Judicial quien decida, no yo. Bien. Y el Uno- Poder Judicial va a decidir finalmente eso. Doctor Ayala, Sí. muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. man. Esperemos que le paguen los honorarios entonces. ¿O va a trabajar gratis? Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿O ya le pagó con el cargo ministerial? No, eso fue antes, ¿no? Y que uno fuese adivino, ¿no? No. Bien, muchas gracias por estar con nosotros.